Buenas noches. Tengan ustedes muy buenas noches y especialmente en este día lunes de inicio de semana laboral. Ya prácticamente es el segundo día, ya, el tercero, el segundo día laboral, que va a ser mañana. En esta día 15 de abril del año 2024. Vamos a dar inicio a esta unidad 8, que es la aplicación del derecho en relación al tiempo y al territorio. Vamos a leer un poquito. Voy a leer un poco lo que es las generalidades que tiene esta parte de la aplicación del derecho en relación al territorio. Y dice generalidades y nociones generales. Dice aclaraciones previas. Todas normas jurídicas tienen un ámbito temporal y un ámbito especial de validez, lo cual significa que rige durante un cierto tiempo en un determinado territorio. Con referencia al último aspecto, diré que el derecho de un Estado rige en principio solo en el territorio del mismo Estado. Eso es en caso de que, como lo es el Brasil, los Estados Unidos, se tiene por Estado. Normalmente esos estados tienen sus propias reglas. Eh, es, de hecho, que es un solo país, pero están divididos por estados. Y cada uno o cada estado tiene sus reglas que ellos lo aplican. Por lo tanto, mientras las personas habitan su propio país sin establecer relaciones con personas de otros estados, están sometidas al respectivo derecho, no presentándose en este caso ningún problema de los que aquí nos interesan. Y todo tiene su propio derecho. Y acá tenemos algo, dice, su analogía, dice, análoga cuestión surge cuando celebra un contrato personas que habitan en distintos estados. Cuando fallece una persona en nuestro país, dejando bienes en otros y habiendo testado en un tercero. Y así sucesivamente. ¿Sí? El tema está en, en las aplicaciones en estas relaciones de territorio. Por eso que habla de territorio. Y acá tenemos uno de los títulos, dice, Sistema de la territorialidad del derecho. El derecho, dice, regía a todas las personas y cosas que se encontraran dentro del territorio estatal, así como las que entraban pero dejaban de aplicarse a todos los que salían de él. El auge de este sistema lo encontramos durante el feudalismo que, confundiendo la soberanía con la propiedad de la tierra, llevó a la absoluta situación de que una persona cambiaba la capacidad del Estado, etcétera, etcétera, con solo trasladarse a varias cuadras del lugar de donde que se hallaba. Recordemos que en algunos casos son las rutas o las calles son lo que dividen de un estado a otro. Por eso habla acá dice, de que una persona cambiaba de capacidad, de, de capacidad, estado, con solo trasladarse a varias cuadras del lugar de donde que se hallaba. Hacía una cosa acá y se iba hacia otra cosa en el otro lugar. Cuando no le convenía estar en este, hacía en el otro donde tenía conveniencia del sistema, del sistema territorialidad y más aún en el cuestiones de derecho. El sistema de la personalidad del derecho. Las personas se regían por el derecho del grupo o tribu de su origen, sea cual fuere el lugar en que se encontrase. Por lo tanto, un derecho determinado
no regía dentro de ciertos límites territoriales fijos. ¿Mm? Vamos entendiendo. Ahora estamos hablando de territorios o estados. Los territorios fijos, pudiendo coexistir varios regímenes jurídicos distintos en el mismo territorio. Este sistema imperaba entre los bárbaros que invadieron el Imperio Romano y se explicaba su existencia porque eran tribus nómadas y vivían en continuo desplazamiento para subvivir a las necesidades del grupo. Por eso carecían de la noción del territorio, en tanto, en tanto que elementos, en tanto que elementos fijos integrantes del Estado y su régimen jurídico puramente consuetudinario era aplicado allí donde se encontrase. Cuando los bárbaros invadieron el Imperio Romano, cada una de las tribus siguió rigiéndose por sus propias instituciones, dejando con que los pueblos vencidos se regieran por la suya. Tal lo ocurrió en España durante el primer periodo de la dominación visigótica del año 414 al año 589. Pues mientras los visigodos se regían por el derecho germánico recopilado por el Código Éurico, los hispanos romanos se regían por el derecho romano, contenidos en, la brevario, en el brevario de Aláricos. Luego estaba el sistema de derecho internacional privado. Eso hasta hoy tenemos ese sistema del derecho internacional privado. Como es obvio, dice, todos los sistemas que estudiaremos, cambiar los principios básicos de la territorialidad y la personalidad o extraterritorial del derecho en mayor o menor medida y con más o menor precisión. El sistema de los estatutos, dice, la teoría estatutaria no fue una teoría única elaborada por un jurista en particular o por varios y aceptada por la generalidad, sino que fue una concepción originada por el norte de Italia durante el siglo X, que experimentó un desarrollo paulatino a través de varias centurias hasta el siglo XVIII, que se concretó en formulaciones más o menos semejantes en varias escuelas. Las principales son las de la siguiente: escuela italiana del siglo XIII, formados por los glosadores, que ya habíamos dado en el clase anterior, sobre todo los acursios y por los glosadores de la segunda mitad del siglo. Todo esto, todo esto tiene algo que agregar y dice que la palabra estatuto designada en los siglos XII y XIII a los reglamentos generales que dictaban los municipios más o menos autónomos en algunos estados europeos. ¿Cuál es el concepto de esto? Y dice, el sistema sostiene como principios básicos el de la territorialidad del derecho y admite en ciertos casos la aplicación de la ley extranjera, que es un principio de la personalidad, ¿sí? Como un acto de cortesía internacional y bajo comisión de reciprocidad. La aplicación del derecho extranjero no era, pues, un verdadero derecho subjetivo del que lo invocaba, como ocurre hoy, sino una simple concesión del monarca hecha en vista de su propio interés. No hay problema, haga, venga, puede ser, pero, es el famoso pero, eh, yo tengo que tener mi o mis ganancias. ¿Sí? Por eso dice, sino una simple concesión del monarca hecha en vista a su propio interés. Yo te doy, pero vos me das algo o me das otra cosa acá.
Uno de ellos es el estatuto real, el segundo es el estatuto personal y el tercero es el estatuto mixto. Vamos a ir viendo el significado hasta dónde es la realidad de cada estatuto. Los estatutos reales, dice, eran los referentes a las cosas y solo se aplicaba en el territorio en que había sido dictado. Los derechos y obligaciones referentes a las cosas estaban sometidos, por lo tanto, a la ley del lugar en que ellas se encontraban. Lex Rei City. O sea que dentro, esta es la situación, en el lugar, ¿sí? Luego están los estatutos personales. Eran los relativos a las personas. Y esto sí, seguían a la persona donde quiera que fuera. Las personas estaban, pues, sometidas a la ley y del dominio, porque todavía no se había constituido. Luego, el tercer estatuto dice que es el estatuto mixto. Eran los referentes a las personas y a las cosas. En caso de conflictos entre estos estatutos, se aplicaban en algunos casos el del lugar de las cosas y en otro el dominio de las personas que además con relación a las instituciones concretas se admitían. En algunos casos en el lugar donde las cosas y en otros casos el domicilio de las personas que además con relación a las instituciones concretas se admitían. Todo se admitía en este lugar. Por eso dice, eran los referentes de las personas y a las cosas. En caso de conflicto entre estos estatutos, se aplicaba en algunos casos el del lugar de las cosas. Yo puedo tener en el departamento central las cosas o algo, un inmueble o algo así, pero yo vivo en el interior. Entonces, se realiza allí donde está, si es que de acuerdo a los estatutos, si se contraponen, como dice acá, son personas, sucesiones, por ejemplo, uno de ellos, el ejemplo que tiene. Entonces, se hace donde está la cosa. En este caso, que sea sucesión, entonces es donde está la cosa. Dice, la forma. La forma de los actos jurídicos se regían por la ley del lugar de su celebración, ley del celebrations, ¿sí? En el lugar donde se hacían las cosas o donde se celebraba el acto y los efectos de los contratos, o mejor dicho, las consecuencias jurídicas de los contratos eran regidas por la ley del lugar en que las partes hubieran querido someterse. Luego están las referencias históricas. eh, También tenemos a la aplicación del derecho en relación al tiempo. Y esto es muy importante y voy a dar lectura para que entendamos y tengamos un conocimiento sobre la cuestión. La aplicación del derecho en relación al tiempo. Toda norma jurídica tiene un ámbito temporal de validez. Ahora bien, cuando una ley es modificada o subrogada por otra, se plantea el problema de saber si la nueva ley debe aplicarse a los hechos jurídicos producidos con anterioridad a ella o la enumeración es para que se comprenda mejor el ejemplo o si solo se aplicará a los efectos posteriores.
Por eso habla de tiempo, como dice acá claramente. Cuando una ley es modificada o subrogada por otra, se plantea el problema de saber si la nueva ley debe aplicarse a los hechos jurídicos producidos con anterioridad o se lo lleva de acuerdo a la actualidad. Estamos hablando de tiempo. A esto se lo denomina, dice, a este problema se lo denomina aplicación del derecho con relación al tiempo. Efectos de la ley con relación al tiempo. Es clarito. Por eso habla mucho del tiempo, porque fue tiempo pasado o tiempo presente. ¿Sí? ¿Lo llevamos a la ley anterior o lo aplicamos a la ley actual? El principio de la retroactividad. Según este principio, dice, las leyes no solo deben regular por lo que para lo futuro, sino también para el pasado o más concretamente para los hechos a que ella se refiere. Ocurrió con anterioridad a su apropiación. Por lo tanto, en un país en que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, se dicta una ley llevando el límite a los 25. Todos los que ya hubieran cumplido 18 sin haber llegado todavía a los 25 volverán a ser menores de edad. ¿Cómo critica, cómo critica a este principio? Cabe decir que se basa sobre óleos dudosos, que es creer que la nueva ley debe ser más justa que la anterior, pues evidentemente bien puede ocurrir lo contrario, pero la objeción fundamental que se hace es la de que constituye un gravísimo atentado contra la seguridad jurídica, pues se aplica tal principio con carácter general. Serían extraordinarios los trastornos sociales que se producirán a sus efectos con la seguridad jurídica. Exige que las situaciones creadas bajo su determinado régimen estén a cubierto. Deben tener respaldo. Todo lo que se hace, de todo lo que se hace o de todo lo que se hizo, por eso estamos hablando de principios de la retroactividad, que tener respaldo de todo lo que se hizo anteriormente hasta la actualidad. Tuvimos o tenemos el principio de la retroactividad. También tenemos el principio de la irretroactividad. ¿Qué significa? Dice, por el contrario, según este principio, las leyes deben dictarse solo para el futuro, es decir, sin afectar los hechos ocurridos con anterioridad a su aprobación. Aplicando este principio al ejemplo anterior, consulta que resulta que las personas con 22 años cumplidos al dictarse la nueva ley continuarán siendo mayores de edad, aunque no hubieran alcanzado aún los 25. En cambio, los que no hubieran cumplido los 22 al comenzar a regir la ley serán mayores de edad recién al cumplir los 25. Según este principio, las leyes deben ser dictadas solo para el futuro. No se puede, en la irretroactividad no se puede retrotraer. Vamos hablando, como dice el ejemplo, vamos hablando de 25 años para la mayoría. Y para cuando salió esta ley, los que tenían 22 todavía siguen siendo menores. Dice, hay una solución ecléctica. Puede formularse así. Las leyes deben ser en principio irretroactivas, pero pueden aplicarse retroactivamente cuando a nadie perjudique y
más aún cuando son más favorables a la situación anterior, como ocurre en, la ya cita, en el ya citado caso de la retroactividad benigna. Al margen de todo derecho positivo determinado, es evidente que el legislador puede dictar leyes retroactivas, como sucede en tantos casos, aunque siempre con trastornos más o menos pronunciados. ¿A qué se refieren los trastornos pronunciados? Cuando está hablando de retroactividad. Luego tenemos la teoría sobre la retroactividad de las leyes. Voy a leer un poco lo que es para dar este término o para finalizar ya esta bolilla también. Teoría sobre la retroactividad de las leyes. Dice, hablando en términos genéricos, hay acuerdos en lo que se entiende por retroactividad e irretroactividad de la ley. No obstante, ¿cómo? Las relaciones jurídicas surgidas en un momento dado se prolongan en su desarrollo a través de un tiempo más o menos largo. Una ejemplo dice una compra-venta a plazo, un terreno que compras de una inmobiliaria que vas pagando a cuotas. Es uno de los ejemplos. Surgen las discusiones sobre todo con relación a las consecuencias jurídicas pendientes. Teoría del derecho adquirido. ¿Habrán escuchado o habrán usado ya en algún momento ustedes este término de son derechos adquiridos? Existen los derechos adquiridos. Dice, está basada en la distinción entre el derecho adquirido y simple esperanza. Sostienen esta teoría Biodou, que es un francés, el primero que lo expuso en 1809, dice, en Merlín, derecho adquirido o simplemente derecho son aquellos que se han incorporado ya a nuestro patrimonio. Por ejemplo, las antiguas leyes españolas, dice, vigentes en nuestro país hasta que se sancionó el Código Civil, reconocían el derecho de sucesión ad intestatum en, entre entre colaterales hasta el 10º grado. En todo, todas estas cosas debemos tener en cuenta que el derecho habla por sí solo. Según el Código Civil, dice cuyo artículo, en el artículo 3585, limita el derecho de sucesión entre colaterales hasta el 6º grado. La esperanza legítima de concebida del primus en sucesor de secundus queda distorcida. Si por el contrario, secundus hubiera fallecido antes de entrar en vigencia el Código Civil, primus hubiera tenido entonces un derecho adquirido a la ley nueva. Primus es el que está primero, obviamente, ¿verdad? Dos hermanos, el mayor y el menor, son dos hermanos nada más. Bueno, tiene derecho adquirido el mayor. Murió el mayor, entonces tiene su derecho adquirido el segundo hermano, el menor. Por eso hablo mucho de hubiese tenido entonces el derecho adquirido y a la ley, uno no hubiese podido privarle la sucesión de aquel sin recurrir a la retroactividad. Derechos adquiridos. Todos tenemos nuestros derechos adquiridos. Yo tengo la mía, usted la suya.
pero todo tiene su momento, todo tiene su momento. Y así van formando un poco una pirámide de los teoría de los derechos adquiridos, luego está la teoría de los efectos pasado y futuro, luego están las teorías de efecto pasado y futuro, y sucesivamente. Y van, como les dije, que no debemos olvidar de los derechos adquiridos que tenemos. Son algo que, o es algo que debemos respetar, tanto los mayores como los menores. Nosotros los mayores a los menores y viceversa. Si primero está el hermano mayor, bueno, está primero. No se discute eso. Eso es indiscutible, es innegociable inclusive. Excepto que el hermano diga, no, yo no quiero, entonces yo renuncio, pero tiene que haber un papel de por medio. Renuncio a nombre de mi hermano menor, pero eso de renunciar así en forma verbal no existe. Existe, pero no tiene validez. En derecho recordemos que en muchos casos, en todos los casos, son las notas, son los que tienen peso. Así que espero que esta corta unidad también de la Bolivia 8, este día de hoy, lunes 15, eh, sea de utilidad y sea de provechoso para ustedes. Espero que así sea y yo me despido de ustedes hasta la próxima clase y que tengan un buen resto de jornada. Buenas noches.